Listo, vale. Bueno, nuevamente un gusto saludarlos. Bienvenido a esta sesión nuevamente. Hoy siendo 25 de junio, 8 y 10 de la noche, para continuar con nuestro programa AXO, muchachos. Hoy tendremos, como lo concertamos en la semana anterior, hoy tenemos intervención con la transversalidad de comunicaciones con la instructora Daniela Ceballos. Profe, bienvenida. Esta es su sesión. Cualquier cosa estaré por acá atento. Hola, profe, muchísimas gracias. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Por favor, me indican si me escuchan bien, si me ven bien en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Sí, bueno, señora. perfecto, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por sacar el tiempo para conectarse a esta sesión. Como el profe Farley ya lo indicó, hoy vamos a iniciar la primera de 2 sesiones que tiene la competencia transversal de comunicación, en la cual vamos a orientar 2 evidencias. Hoy vamos a empezar con la primera. Entonces, muchísimas gracias por su compromiso, por su asistencia. Les recuerdo la importancia de que ustedes puedan sacar el tiempo para estar cada semana en estos encuentros, es muy importante. Y bueno, si por alguna razón ustedes no pueden conectarse, la ventaja de la formación virtual es que ustedes tienen como la grabación disponible y bueno, ya sería como responsabilidad en el proceso formativo por parte de ustedes que la revisaran para que pudieran hacer correcta y adecuadamente el desarrollo de las evidencias que compartimos en estos espacios. Entonces, bueno, bienvenidos. Espero que esto sea de provecho para su formación. Creo que no me he presentado. Mi nombre es Daniela Ceballos, soy la instructora transversal de comunicación que los va a estar acompañando, como les decía, estas 2 semanas. Entonces, bueno, voy a proceder a compartir pantalla para que iniciemos con la orientación de las evidencias, ya que me dicen que me están escuchando de manera adecuada. Porfa, entonces me informan si ya están viendo la presentación, una diapositiva que dice evidencia 2, competencia transversal de comunicación. Sí, señora, ahí la vemos. Listo, perfecto. Entonces, muchachos, hoy vamos a hacer, yo les decía que son 2 evidencias de la competencia transversal de comunicación. Evidencia 1, que se llama video de la comunicación como expresión humana, y evidencia 2, informe creación de contenidos comunicativos. Por algunas adaptaciones que yo le hice a las actividades y a la guía de aprendizaje, pues considero que para facilitarles a ustedes el trabajo, vamos a hacer la orientación inversa, es decir, hoy les voy a hacer la orientación de la evidencia 2, que ya les comentaba que se llama informe creación de contenidos comunicativos, y la próxima sesión les haré la orientación de la evidencia 1, video. La comunicación como expresión humana. Entonces vamos a hacer como ese intercambio. Entonces ustedes van a enviar primero esta evidencia y ya dentro de 8 días vamos a orientar la segunda, y bueno, ya ustedes tendrán como el tiempo también para realizar y enviar esas evidencias. Entonces es importante pues como empezar aclarando eso. Bueno, muchachos, acá en la presentación que ya se las subí a Sayuna y posteriormente se las voy a compartir a los grupos de WhatsApp apenas terminemos o mañana por la mañana. Les dejé la ruta para el envío de las evidencias, recordándoles entonces que estamos en la fase 2, planeación, actividad de proyecto 4, guía de aprendizaje 4, y ahí en esa ruta ustedes pues van a encontrar todas las evidencias de esta actividad de proyecto, incluidas estas 2 evidencias de la competencia transversal de comunicación. Listo, y estas evidencias iniciamos hoy, ¿cierto? La transversalidad del 25 de junio del 2025, y la fecha límite para enviar esta evidencia que vamos a orientar el día de hoy será hasta el 1 de julio. Listo, esa va a ser como el plazo que tendremos ahí como para poderlo enviar. Me gustaría entonces mostrarles también en plataforma la ruta y también el material. Entonces, bueno, ustedes ahí se pueden ir, ustedes ingresan a su ficha, ¿cierto? Aquí donde dice este menú, en este panel de navegación, ustedes se van para la fase 2, planeación, le pueden dar clic ahí, eso los va a llevar para esta fase,
¿cierto? Entonces, ahí van a encontrar en actividad de proyecto 4, perdón. Actividad de proyecto 4 van a encontrar varias carpetas. Una que se llama material de formación, en la que van a encontrar todo el material de formación de la actividad de proyecto, incluidos 4 documentos que hacen parte de esa competencia transversal. Comunicación oral escrita comunicándonos, comunicación oral escrita argumentación, comunicación oral escrita relacionando y comunicación oral escrita escribiendo. Listo. Y en la guía de la carpeta que se llama guía de aprendizaje 4, ahí van a encontrar todas las actividades de aprendizaje y ahí ustedes buscan las actividades informe, creación de contenidos comunicativos, mírenla acá, y la próxima actividad que vamos a orientar dentro de 8 días, que se llama video, la comunicación como expresión humana. Si ustedes ingresan a la evidencia, vamos a ingresar a la evidencia que vamos a orientar hoy, si la plataforma nos deja, informe, creación de contenidos comunicativos, van a ver que debajo del banner de la evidencia, pues ustedes ahí van a ingresar y les va a permitir enviarla, pero debajo de ese banner ustedes van a encontrar ya la presentación que vamos a ver hoy, que va a ser pues como el material que vamos a trabajar la sesión de hoy, más el material adicional que tienen ahí pues cargado en la plataforma, que ya se los acabé de mostrar. La idea, muchachos, es que con esta presentación y este material ustedes puedan desarrollar la evidencia. Sin embargo, si quieren profundizar, pues pueden revisar ese material y ahí pues pueden complementar. Para esta primera evidencia sería el material, el documento 3 y 4, ¿cierto? Comunicación oral escrita relacionando y comunicación oral escrita escribiendo. Bueno, muchachos, entonces ya dicho todo esto, vamos a ver la agenda que tenemos, que yo programé para la noche de hoy. Frase de reflexión inicial. Vamos a iniciar entonces con una frase de reflexión inicial, por si alguien me quiere dar sus opiniones, su comentario. Luego vamos a pasar a conocer las características que tiene un buen orador comunicador, que eso va a ser pues como parte del contenido de la temática que vamos a ver hoy, porque la idea es que construyamos un discurso y una presentación, o sea, como todo el contenido para una charla o una presentación que sea acorde al programa de formación. Y bueno, ya voy a estar explicando, entonces vamos a ver como todas estas temáticas que son tan importantes para hacerlos. Luego vamos a ver qué hace una charla o presentación, que una charla o presentación sea eficaz y persuasiva. Luego vamos a ver cómo planear el contenido para esa charla o presentación que vamos a hacer. Vamos a ver recomendaciones para la creación o selección de buenos apoyos visuales. Vamos ya a resumir con toda esa información la explicación de la actividad que ustedes deben entregar y ya al final pues vamos a abrir un espacio de dudas e inquietudes para que si tienen alguna duda, ustedes me la hagan saber. Bueno, entonces, muchachos, quisiera que me comentaran qué les hace pensar esta frase. ¿Qué piensan de esto que lo dice una escritora estadounidense que nació en 1928 y murió en el 2014? Se llama Maya Angelou, y ella dice: la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Si alguien me quiere compartir como qué piensa de esto, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, algo que me quieran compartir. Si alguien tiene algo que decir, levanta la mano. Bueno, entonces, muchachos, ¿por qué traje esta frase? Digamos que porque el objetivo que yo tengo con esta competencia transversal es que ustedes puedan desarrollar habilidades comunicativas que les permitan, digamos, poder comunicar información, sea en sus interacciones cotidianas, tanto relaciones personales, laborales, académicas, y que también ustedes se preparen y conozcan como unos elementos básicos que pueden ser de ayuda para compartir información, por ejemplo, ante un público, sea un público académico, sea un público en su entorno profesional o laboral, ¿cierto? Ya que para su desempeño como tecnólogos en análisis y desarrollo de software. Entonces, acá lo que quiero
lo que quiero que ustedes como que reflexionen o entiendan es que digamos que lo que decimos es importante, ¿cierto? Es importante como el contenido o nuestras palabras literales, pero digamos que hay mucho más atrás de eso, ¿cierto? Hay el lenguaje no solamente está acompañado de lo verbal, sino también de lo no verbal. Y no solamente de eso, sino también de la emocionalidad que nosotros le ponemos, que eso finalmente se transmite a las personas y que finalmente es lo que va a generar recordación, lo que va a generar empatía, lo que va a generar respeto en los otros, ¿cierto? Entonces, es como la reflexión que yo les quiero traer para que, digamos que no descuidemos ese componente comunicativo, ¿cierto? Que es todo lo que no, pues, que no es hablado, sino que es corporal, gestual, no verbal, y también como todo ese mundo emocional que es muy importante también tenerlo en cuenta a la hora de comunicar. Entonces, listo, ¿cuáles son las características de un buen orador o comunicador, cierto? Aquí entonces yo les traje como 5 características principales que me parecen importantes en una persona que se comunica de manera adecuada y que es capaz de transmitir con fluidez y digamos de una manera efectiva, eficaz y generando como recordación o de verdad atrayendo la atención de las personas. Y el objetivo es que nosotros podamos como tenerlas en cuenta y tratar de aplicarlas, ¿cierto? En el desarrollo de estas 2 evidencias que vamos a ver hoy. Entonces, lo primero es la autenticidad, ¿cierto? Es decir, que nosotros podamos ser como somos, obviamente adecuándonos al contexto, pero que digamos que cuando hablamos de autenticidad en la comunicación, en el lenguaje, es que de pronto tanto nuestras palabras como nuestro cuerpo, es decir, nuestro lenguaje verbal con nuestro lenguaje no verbal, sea congruente, ¿cierto? Es muy importante y para eso necesitamos como ser auténticos. Si de verdad nosotros estamos hablando de un tema, que de verdad pues demostremos si estamos diciendo me gusta eso, o estamos hablando o queremos transmitir como emoción o pasión sobre algo, ¿cierto? Sobre ese tema o conocimiento, que de verdad sea algo que nosotros auténticamente lo creamos y que porque de esa manera pues lo vamos a poder comunicar y vamos a generar un mensaje creíble. Entonces, en ese sentido, es muy importante la autenticidad para ser un buen comunicador y un buen orador. Y si no es la autenticidad, pues tendríamos que ser muy buenos actores, pero digamos que ahí pues pueden haber fallas, entonces por eso es muy importante que seamos auténticos y veraces con lo que queremos comunicar y transmitir. El segundo sería la escucha activa, ¿cierto? A veces digamos que pensamos que dar una charla o una presentación o comunicarnos con las personas es solamente hablar y hablar y hablar, y digamos que es muy importante escuchar y no solamente escuchar para responder, sino para leer, leer la emoción de la persona, cómo se está sintiendo con lo que digo. Si estoy haciendo una presentación en auditorio, también escuchar no solamente es el lenguaje verbal, sino verbal de las personas, les está gustando, se están aburriendo, les está interesando, ¿cierto? Todo eso es súper importante. Y bueno, y estar como como les decía, atentos a ese lenguaje, tanto verbal como no verbal, y también promover la interacción con las personas. Entonces, esa sería como la segunda característica. La tercera sería claridad y estructura. Tenemos que tener muy claro lo que queremos transmitir, ¿cierto? Y ya vamos a desarrollar un poquito más eso. Y nuestro mensaje o nuestras presentaciones, o si yo voy a dar una charla en el trabajo o en la universidad o donde sea, pues yo la debo preparar y mi mensaje debe ser claro y debe tener una estructura, es decir, seguir una secuencia, seguir como un hilo conductor, un hilo narrativo, ¿cierto? Y también es importante que a veces se nos olvida, muchachos, que esto que les decía al principio,
que un buen orador o comunicador es alguien que genera emociones, ¿cierto? Porque ya está comprobado por la neurociencia que, digamos que lo que más recordamos en temas de comunicación, de aprendizaje, de todo, es lo que nos despierta emociones en nosotros. Eso va a hacer que un mensaje nos genere más recordación. Entonces, también esa claridad y estructura debe de un buen orador o comunicador va a hacer esa secuencia para guiar emocionalmente a la audiencia y despertar el interés en ellos. Entonces, ese sería como el tercer punto. Lenguaje corporal congruente. Eso lo toqué un poco cuando les hablaba de la autenticidad. Digamos que siempre lo que decimos debe estar alineado con lo que también está diciendo nuestro cuerpo. Y no solamente eso, sino también estamos hablando de la presentación personal, de cómo nos movemos, de nuestra postura, ¿cierto? Si estamos encorvados, si estamos erguidos, o sea, si tenemos una posición de seguridad o inseguridad, si estamos mirando directamente a los ojos o si estamos evadiendo la mirada. Y todo, y lo que decimos con las palabras debe estar alineado con lo que también está diciendo nuestras expresiones, tanto faciales como corporales. ¿Listo? Y incluso hay una regla, en la próxima sesión vamos a hablar un poquitico más de eso, pero hay una regla que dice que, digamos que lo que se nos queda del mensaje es el 7% son palabras, entonces miren que es un contenido muy bajo, el 38% el tono y el 55% el lenguaje corporal. Esto sobre todo cuando hay contradicciones en el mensaje, o sea, cuando yo, por ejemplo, digo con palabras algo y con el cuerpo lo contradigo, o sea, mi expresión no verbal comunica otra cosa, siempre vamos a terminar confiando en el lenguaje corporal. Entonces, para que miren la importancia de lo que, pues de ese lenguaje que no es con palabras. Y la última característica sería adaptabilidad, saber leer a la audiencia. Ya habíamos hablado de esto también aquí en Escucha Activa. Ajustar el tono, el ritmo y el contenido del mensaje a la audiencia que yo voy a tener, ¿cierto? No es lo mismo, por ejemplo, yo preparar una presentación para un público al que yo les voy a vender, por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, mi desarrollo, una aplicación, un sitio web o algún desarrollo de software que yo hice. No es lo mismo venderle a eso, por ejemplo, a las personas de una empresa que a, por ejemplo, no sé, los profesores de un colegio. No es lo mismo comunicarle sobre ese mensaje a otros desarrolladores de software que saben, ¿cierto?, de lenguajes de programación y demás, que por ejemplo a gente que no sabe. Entonces, eso es muy importante y yo debo ajustar el contenido de mi mensaje a esa audiencia a la que yo me voy a dirigir. Listo, entonces ahora ya hablamos como del orador, de la persona que comunica, ¿cierto? O el comunicador. Y, o el emisor del mensaje. Ahora vamos a hablar de lo que hace una charla eficaz y persuasiva como tal, ¿cierto? Y esto lo extraje de este libro que están viendo acá, que se llama, es un libro traducido del inglés que lo escribió Chip Heath y Dan Heath. Estos son los autores, se llama Ideas que pegan, ¿cierto? Traducido al español. Y según este libro, nos dicen que cuáles son como y qué quiere decir ideas que pegan, o sea, ideas que generan recordación, ¿cierto? Como, por ejemplo, alguna campaña publicitaria que ustedes hayan visto, como Just Do It, de Nike, ¿cierto? Como, pues, hazlo. O porque yo lo valgo, por ejemplo, de L'Oreal. O digamos algún mensaje central que uno quiera compartir. ¿Qué tienen en común esos mensajes? Entonces, según este libro, dicen que para que un mensaje sea más persuasivo, para que genere más recordación, debe cumplir como con estas 6 características, ¿cierto? Que sea simple. Entonces, a veces pensamos que lo que es más
no sé, elaborados y uso más términos técnicos porque sé mucho sobre el tema, que está bien saber, es muy importante saber sobre el tema, pero a veces pensamos que, digamos que con ideas complicadas o con términos técnicos, pues voy a parecer que sé más y va a generar, pues y mi mensaje va a ser más efectivo. Y es todo lo contrario, los mensajes más simples son los que más generan recordación y pueden ser como más eficaces y persuasivos. Inesperado, ¿cierto? Algo que sorprenda, dar datos que sorprendan, por ejemplo, utilizar recursos del humor, algo que de pronto la gente no se vea venir, ¿cierto? Lo inesperado, cuando algo te causa asombro, eso tiende a quedarse grabado. Que sea concreto, es decir, que se use, y eso tiene que, está muy relacionado con lo simple, que se use un lenguaje común para expresar ideas o temas que sean complejos, ¿cierto? Entonces, ahí sirve mucho también poner ejemplos de la vida cotidiana, de pronto para explicar ideas, o por ejemplo los refranes. Más vale pájaro en mano que 100 volando, es un, por ejemplo, y perdón la redundancia, es un buen ejemplo de lo que es concreto en el lenguaje, ¿cierto? Son palabras que todo el mundo conoce, que nos ayudan a expresar ideas o temas complejos, porque ahí miren que no estamos hablando de pájaros, sino que es un lenguaje metafórico, pero que digamos que una idea que es compleja y de pronto abstracta con ese tipo de lenguaje nos queda muy claro. Entonces eso también es como otra de las cosas que hace que un lenguaje sea más, un mensaje sea más persuasivo y eficaz. Creíble, es decir, que ese mensaje genere credibilidad. Eso nos ayuda a usar datos, mencionar autores, investigaciones, ¿cierto? Que se vea que hay conocimiento del tema y que hay ciencia o datos o incluso experiencias, tu experiencia personal respalda eso que dices. Es algo que tú has vivido, has probado o que tú tienes información que respalda eso que estás diciendo. Eso también hace que un mensaje genere más recordación y sea más persuasivo. Emocional, eso pues ya lo empezamos hablando. Debes apelar para que un mensaje genere más recordación, debes apelar a tus emociones al comunicarlo y también a las de la audiencia. Y que sea narrativo, ¿cierto? Sirve, o sea, los mensajes que nosotros los contamos con historias, que damos ejemplos, que por ejemplo compartimos testimonios o experiencias de vida relacionadas con eso, o simplemente contamos historias para transmitir información, eso genera mucha más recordación, ¿cierto? Entonces, bueno, muchachos, todo esto que les estoy compartiendo es para que nosotros podamos planear, que lo tengamos en cuenta para planear el contenido de esa charla o presentación que vamos a hacer en esta primera evidencia y que en la segunda orientación o en la segunda sesión vamos ya a llevarlo a un video como tal. Pero ya pues les explicaré eso. Bueno, entonces ya partiendo de estas características de un buen orador y de qué hace persuasivo un mensaje, ya aquí vamos a centrarnos en el cómo podemos empezar a planear ese contenido para esa charla, esa presentación que ustedes deben entregar, ¿cierto? Y enviar por la plataforma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el tema y el objetivo de la presentación, ¿cierto? Eso es lo primero. Como les decía yo acá, claridad y estructura. Yo debo tener claro lo que yo quiero comunicar, ¿cierto? Entonces, para eso yo debo definir el tema y qué objetivo yo tengo con esa presentación o esa charla o ese contenido que yo voy a hacer. Y ese objetivo debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y temporal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto simplemente es como un ejemplo para que ustedes se guíen. Ustedes podrían, entonces lo primero es, ustedes en esa presentación que van a entregar listo el tema,
del que van a hablar y el objetivo. Ese sería el primer paso. Al finalizar la presentación, la audiencia podrá comprender cómo funciona la aplicación que ustedes están desarrollando y reconocer al menos 2 funcionalidades básicas que puede usar en su vida cotidiana y los beneficios de hacerlo. Ese podría ser un objetivo. Y bueno, y luego, dependiendo de los temas, ya ustedes pueden como definir otros objetivos. Ya vamos a hablar como de los temas que ustedes pueden escoger. Listo, cuando entonces yo ya definí ese tema, que en este caso sería de la aplicación o el desarrollo que ustedes estén haciendo, ya lo que voy a hacer es mapear y adaptar el contenido a la audiencia, o sea, a qué tipo de audiencia yo me quiero dirigir, ¿cierto? Porque como les decía, depende de la audiencia, pues ya podemos, por ejemplo, dar un mensaje más técnico o debe ser un mensaje que lo tenemos que explicar más coquito, por decirlo así, para que la gente lo entienda, porque va dirigido a personas que no saben de programación. Por ejemplo, el desarrollo que yo estoy haciendo le sirve a personas que trabajan en logística en las empresas, o por ejemplo este desarrollo le sirve a más de casa, ¿cierto? Entonces como mapear eso y empezar a adaptar el contenido a esa audiencia. La segunda parte sería, listo, después de definir ese tema y ese objetivo, hacer, por ejemplo, una lluvia de ideas o un mapa mental de todos los aspectos de ese tema que me parecen importantes y que quiero compartir. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de la aplicación como tal, podría hablar de la historia, de por qué lo creé. Entonces, hacer como esa lluvia de ideas o ese mapa mental de todos los... Voy a hablar de la necesidad que identifiqué, voy a hablar de qué sirve, voy a contar una historia, un testimonio de una persona, les estoy dando como ejemplos. Listo, entonces voy a generar como esa lluvia de ideas o ese mapa mental donde yo voy a organizar todos los aspectos de ese tema que yo quiero compartir y que me parecen importantes, ¿cierto? En este caso sería de esa aplicación que estoy desarrollando. ¿Y eso para qué me va a servir? Para tener como un esqueleto principal y luego de eso yo ya puedo como delimitar lo más importante. Porque, por ejemplo, digo, bueno, no, de esto no es tan importante, voy delimitando, voy cerrándolo. Y también me ayuda a tener en cuenta los intereses de la audiencia. Entonces, ese sería el segundo paso, ¿cierto? Como generar esa lluvia de ideas y ese mapa mental que me va a ayudar como a empezar a crear como la estructura de la historia como tal, pues de lo que yo quiero, del mensaje que yo quiero transmitir. Entonces, listo muchachos, cuando ya tengo claro ese tema, ese objetivo y ya empecé a hacer como esa lluvia de ideas, ya voy a empezarle a dar la estructura a la presentación, a la charla que yo voy a tener, como la estructura a mi discurso, por decirlo así. Entonces yo acá les voy a compartir la estructura básica de una historia o contenido y luego les voy a compartir una estructura que es mucho más efectiva. Ustedes pueden escoger cualquiera. Solamente, pues quería como que ustedes como que vieran estas dos opciones. Entonces, muchachos, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la estructura básica de una historia o contenido? Aquí en este gráfico ustedes pueden ver, en términos generales, tenemos tres aspectos que hacen una historia y que eso nos los han enseñado desde que estamos en el colegio, ¿cierto? En español. Inicio, nudo y desenlace, ¿cierto? O si estamos hablando de algo más académico, introducción, cuerpo o argumentos, cuerpo, desarrollo y conclusiones, ¿cierto? Y eso a mí me genera una historia o una narrativa, ¿cierto? Entonces, en inicio estamos hablando de un gancho, o sea, el inicio siempre debe ser como algo que enganche y también estamos hablando de un contexto. En el nudo estamos hablando de los personajes y la trama o el problema de eso, y en el desenlace del cierre.
Es decir, si se murieron, si se salvaron, si fueron felices para siempre o el logro. Esos es básicamente los elementos que tiene una historia. Y si los desglosamos un poquito más, hay 5 elementos básicos, ¿cierto? Entonces empezamos con el inicio, que sería como lo que les dice el gancho o el contexto. Entonces ahí vamos a empezar el mundo del universo en el que vamos a operar. Que como ejemplo de ustedes, y simplemente el contexto podría ser, listo, ¿para quién va dirigida la aplicación que yo estoy desarrollando? Ese podría ser como el inicio de la estructura del contenido. Entonces, por ejemplo, en Caperucita Roja, si tomamos como ejemplo Caperucita Roja, el cuento, ¿cuál sería el contexto? El universo en el que vamos a operar, una niña feliz que vive con su madre en el bosque y va a visitar a su abuelita que vive cerca y está enferma, ¿cierto? Ese sería el contexto. Lo segundo sería personajes. Entonces ahí estamos hablando de héroes o las heroínas de la historia o los villanos y villanas o simplemente los personajes, ¿cierto? Entonces ahí pues los principales serían Caperucita y el lobo, ¿cierto? Aquí ustedes entonces podrían pensar en, listo, cuáles son mi público objetivo, a quién va, o sea, ya como en las características, ¿cierto? Aquí como el contexto del universo en el que esas personas habitan, como en general, y aquí, por ejemplo, ya podríamos empezar a pensar en las características de esas personas y su estilo de vida, por ejemplo. Problema uno de la historia, ¿cierto? El lobo, ahí sería el lobo se quiere comer a Caperucita. Estoy hablando como en historia en general. Entonces, si lo extrapolamos al tema de que les estoy dando pues del ejemplo que estamos teniendo, que ustedes van a crear la presentación y la narrativa para compartir información sobre la aplicación o el desarrollo, sea el que sea que ustedes están creando. Entonces ahí ustedes podrían partir de, por ejemplo, no sé, un problema que ustedes identificaron en eso específicamente y que los llevó a crear esa solución que están desarrollando. Por aquí enfocados como al problema como tal. Y aquí incluso podría ser una buena oportunidad para empezar como a contar historias sobre eso, cómo se identificó el problema, etcétera. Resolución del problema, ¿cierto? Ahí podrían hablar directamente en el ejemplo del desarrollo que ustedes están haciendo, porque es tan bueno, porque soluciona ese problema que ustedes previamente identificaron. Acá estamos hablando que el leñador rescata a Caperucita, a la abuelita y el lobo, en el contexto de la historia sería ese, pero en el ejemplo que les estoy dando de desarrollo de software sería ese, y final lo desenlace, ¿cierto? Se plantea la situación presente y posibilidades de futuro. Todos están felices, vivos y juntos, el villano muere o se aleja y recibe un castigo. Y en el caso de ustedes podría ser como un cierre, ¿cierto? En el ejemplo que estamos dando podría ser un cierre de que si tú usas esto vas a solucionar este problema y como planteándole un futuro prometedor pues a esa audiencia o a esos usuarios a los que tú quieres atraer, ¿cierto? A tu servicio de software o a tu producto. Listo, muchachos. Entonces, eso sería como básicamente lo que siguiendo esos pasos, nosotros podríamos crear ese contenido, esa historia. O que es muy parecido, pero que es un poquito más efectivo, también lo podríamos hacer siguiendo estos 5 pasos de una estructura que se llama secuencia motivada de Monroe. Monroe era un profesor de psicología, pues de una universidad de Reino Unido, si no estoy mal, que él se puso a analizar como muchas historias o narrativas que han sido exitosas y sacó como esta estructura diciendo que después de su análisis eso era como la estructura primordial de todas las narraciones, historias, mensajes que eran más exitosos, ¿cierto? Que generaban como más recordación, que eran más eficaces y persuasivos, lo que estábamos hablando al principio. Entonces ahí yo, por ejemplo, podría crear, ustedes pueden utilizar
esto que les acabo de compartir o esto, que abrimos nuestra presentación llamando la atención de la audiencia, es decir, con un gancho. Que sería como la introducción del tema, pero vamos a introducir ese tema de una manera que sea algo no tan convencional, que sea algo inesperado, sorprendente. Por ejemplo, empezar contando una historia, dando un dato que mucha gente no conozca y que de pronto la gente diga, ve, no sabía, ¿cierto? O un chiste relacionado al tema, no sé, cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Entonces voy a poner un ejemplo de algo relacionado con software. Yo no sé mucho, yo no sé nada en realidad de desarrollo de software, pero bueno, suponiendo que ahí vamos a hablar de, creo que se llamaba APIs. Entonces, ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado cómo Spotify sabe qué canción recomendarte? O cómo puedes iniciar sesión en una app usando tu cuenta de Google sin crear otra clave, por ejemplo. Entonces, eso podría ser como un ejemplo de cómo iniciar, podríamos como generar una pregunta o dar un dato, no sé, dar un dato como relevante sobre lo que ustedes están creando y lo que, pues, lo que encontraron para crearlo. La segunda sería crear una necesidad, ¿cierto? Que se parece mucho a esto que acabamos de ver acá del problema o nudo de la historia, ¿cierto? Y es lo que más nos va a hacer conectar emocionalmente con la audiencia, ¿cierto? Y aquí es como ponernos en la situación o en los zapatos de la audiencia o las personas a las que queremos darles ese mensaje, ¿cierto? Entonces, ahí podría ser, vivimos en un mundo cada vez más interconectado entre apps, servicios y plataformas, pero no entendemos cómo se comunican entre sí. Esta falta de comprensión puede hacernos tomar malas decisiones, subestimar riesgos o no aprovechar oportunidades digitales, y no necesitas ser programador para entenderlo, por ejemplo, hablando de ese tema. Entonces, como que aquí crear una necesidad, como entender muy bien el dolor o la necesidad que tiene ese público, al que yo, o esa audiencia a la que yo voy a comunicarle. En el ejemplo podría ser como las personas que son potenciales clientes para mi servicio pues de software o mi producto de software, y como ponerme en sus zapatos y crear un mensaje que como decirles, yo entiendo como la necesidad o lo que pasan, ¿cierto? Satisfacer o resolver la necesidad, que ahí sería como entrar con mi producto como tal, ¿cierto? Que en este caso sería mi producto de software. Y si estoy hablando de API, sería como entender, en este ejemplo sería entender qué es una API, cómo funciona, puedo ayudarte a listar para qué sirve y qué es, y dar un ejemplo. Es decir, aquí yo voy a darle el mensaje y le estoy satisfaciendo la necesidad que yo le creé en el mensaje, ¿cierto? ¿Qué es la API? ¿Para qué sirve? Y doy un ejemplo de cómo funciona eso. Y lo pueden hacer como con el ejemplo que les estoy dando de su desarrollo de software. Visualizar un futuro con la audiencia, que aquí ya lo había dicho en el final, lo de desenlace de estructura, es decir, debe ser la parte como más motivadora de la charla, y yo ahí entonces puedo meterle el mensaje de cómo sería su vida de perfecta y maravillosa, pues como exagerando un poco, si pues si se ayudara de ese producto o servicio que yo estoy creando o que yo le estoy ofreciendo, ¿cierto? Listo, entonces acá pues puse un ejemplo como relacionado con lo que veníamos hablando, y llamar a la acción ya sería como el cierre, que sería cerrar la charla con una propuesta, una reflexión o un pequeño paso que la audiencia pueda tomar para que se logre el objetivo de esa charla o presentación, ¿cierto? Entonces ahí como que podría pues decirle como, si estoy ofreciendo un producto o servicio, sería ya como la parte donde ya yo lo ofrezco,
digo que entren ahí, que lo prueben, incluso podría ofrecer, decir cuánto cuesta o simplemente cerrar con que es importante que lo adquieran y que eso mejoraría pues como determinada actividad en su día a día. Listo, muchachos, entonces esa sería como la estructura básica que se recomienda para las presentaciones, y teniendo esto en cuenta, ustedes deberían crear una presentación de un tema que sea acorde al programa de formación. Entonces, para ya irnos adentrando a lo que debemos hacer como tal. Entonces, ustedes simplemente lo que deben entregar, como les decía, es una presentación con un discurso creado siguiendo esta estructura, sea esta estructura básica de la historia o esta que les acabo de compartir, secuencia motivada de Monroy, leyendo pues como poniendo siguiendo estos aspectos. Ustedes escogen un tema y hacen una presentación teniendo en cuenta cualquiera de esas dos estructuras. ¿Listo? Podrían hacerlo entonces de una aplicación o software que están desarrollando, ¿cierto? Dentro de la aplicación o software, pues de la solución de software que ustedes están creando en su proyecto formativo. Eso podría ser una opción. O simplemente escoger un tema relacionado con el programa de formación y hacerlo sobre eso. Por ejemplo, hacerlo sobre un lenguaje específico de programación, por ejemplo, hablar de automatización en el desarrollo de software, por ejemplo, hablar sobre el futuro del desarrollo de software e inteligencia artificial y todo ese tema, o todo lo que sea de vanguardia, principios del diseño de software, sobre, por ejemplo, front-end y back-end, etcétera. O sea, como escoger cualquier tema que a ustedes les guste y hacer esa presentación, desarrollar ese discurso o ese contenido siguiendo la estructura que les acabo de compartir. Y bueno, también definir el objetivo, que también hablamos de eso, y listo, eso sería como básicamente, para resumirles, los pasos serían escoger el tema relacionado con el programa de formación o hablar sobre esa solución de software que están creando, definir el objetivo de esa presentación, realizar el mapa mental o lluvia de ideas y ya crear la presentación como tal, teniendo en cuenta la estructura que les acabo de compartir. Y se puede hacer en equipos colaborativos. Entonces, me cuentan, muchachos, si queda claro lo que hay que hacer, si está claro, si tienen alguna duda, para que ya terminemos con algunas recomendaciones para la realización de apoyos, de los apoyos visuales que ustedes van a crear o van a entregar, que sería la presentación como tal. Yo tengo una pregunta. ¿Esta presentación es escrita o debe ser en video? No, es escrita. Aquí solamente vamos a planear el discurso como tal y hacer la presentación siguiendo esa secuencia o esa estructura que les acabo de compartir sobre un tema acorde o sobre el programa de software que ustedes están creando. ¿Listo? ¿Algún límite de páginas? ¿De No, palabras? no hay límite. No hay límite. Lo importante es que sigan como la estructura, pero no hay límite por el momento, porque para ya la otra evidencia va a ser el video, y ya ahí pues sí, el video sí va a tener un límite, pero para esta primera parte no hay límite. Okay, ¿Sí queda claro? Sí, Bueno, claro. muchachos, ahí por ejemplo pueden utilizar PowerPoint, Canva, pues cualquier, incluso Prezi, o sea, cualquier, pues sí, programa que les permita hacer como una presentación. Incluso lo podrían también entregar en Word, como es de discurso, siguiendo esa estructura, también podría ser una opción. Pero les recomendaría que fuera una presentación porque digamos que esa presentación nos serviría
para la evidencia del video, que ya la vamos a ver la sesión pasada, pero también pues es válido que entreguen, por ejemplo, el Word, creando ese discurso o ese mensaje, siguiendo esta secuencia. Entonces, muchachos, ¿alguna otra pregunta o queda claro la actividad? Brandon, ¿fuiste el que me preguntaste? ¿Te quedó la mano levantada o tienes una pregunta? No, por mí quedó todo claro. Sí, es que Brandon tiene una mano levantada, no sé si... Aló, hola, ¿se oye? Sí, con eco, pero se oye. Sí, es que estaba en el teléfono y no me dejaba, no sé por qué no me dejaba prender el audio, pero ya. Mi pregunta es, o sea, en esta evidencia simplemente es enviar el documento como tal y la próxima sí ya va a ser el video, ¿verdad? Exactamente, así es. Ok, listo, sí, Sí. esa era mi pregunta, listo, gracias. Perfecto, Brandon. Y recuerden que se puede hacer en equipo. Alberto, buenas noches. Profe, ¿me escucha? ¿Sí me escucha? Sí, señor. Profe, dígame, ¿puede ser cualquier participante del grupo que pueda hablar? Bueno, no, en este momento no estamos hablando del video. No, estoy hablando para el próximo, para el próximo. Lo que pasa es que, bueno, la persona que está no puede salir en video, sino por eso le pregunto. Bueno, la idea es que sí puedan salir, pero bueno, si no, eso ya lo hablamos directamente, listo. Ok, gracias, profe. Con gusto. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra? Gracias, Marco. Me alegra que te haya quedado todo claro. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más dudas, ya entonces vamos a finalizar con estas recomendaciones para los apoyos visuales o para las presentaciones que ustedes van a crear. Entonces, hay que asegurarnos de que las diapositivas agreguen o complementen lo que tenemos para decir, ¿cierto? No que lo repitan. Esto aplica para, por ejemplo, si yo voy a hacer una presentación, una charla en mi empresa académica, para esto que vamos a hacer, aplica, ¿cierto? Si estamos usando imágenes, debemos, porque por ejemplo, yo podría simplemente en una presentación, una charla, poner imágenes y yo ir hablando sobre esas imágenes, ¿cierto? Y construir todo mi discurso y utilizar, por ejemplo, imágenes que apoyen eso que estoy diciendo. Entonces, si voy a usar esas imágenes, voy a asegurarme de que luzcan, pues de que haya como una uniformidad. Por ejemplo, si las imágenes son que todas sean a blanco y negro, que todas sean a color. Si, por ejemplo, son no sé, son ilustraciones, que todas sean ilustraciones. Entonces, eso es importante. Usar solo dos fuentes que contrasten, perdón. Es decir, no vamos a hacer una presentación con un montón de tipos de letras, ¿cierto? Entonces, si voy a utilizar máximo 2 tipos de fuentes y no más de 3 tamaños, ¿cierto? Una más grande para los títulos, los subtítulos puede ser un poquito más grande y ya el cuerpo otro tamaño que debe ser el más pequeño, sería como lo ideal. Las diapositivas que uno utiliza para una charla o una presentación en línea, sí pueden tener un poco más de texto, porque en línea las personas tienden a perder mucho más fácil la atención. Y bueno, y eso cuando yo tengo el texto y voy explicándolo, eso también, si por ejemplo la persona se desconectó, perdió la atención un momento, regresa, yo estoy hablando y el texto también como que apoya en que se vuelva a ubicar nuevamente. Entonces, aquí en este tipo de charlas, que por ejemplo lo que yo estoy haciendo, sí pueden ser como un poco más contexto. Usar el contraste, usar contraste alto para asegurar legibilidad. Es decir, muchachos, yo en una diapositiva de fondo azul oscuro no voy a poner una letra negra, ¿cierto? O en una diapositiva de fondo claro,
por ejemplo, un amarillo claro pastel, no voy a poner una letra blanca. Tengo que generar contraste para que se pueda leer bien. Por ejemplo, como están viendo acá, aquí hay un verde oscuro, el título está en blanco, esto es blanco y la letra está en negro, ¿cierto? Es muy importante eso, que no vamos a poner dos colores oscuros en fondo y letra o dos colores claros en fondo y letra, que parece algo obvio, pero que muchas personas lo hacen. Y incluir iconos en lugar de viñetas. Por ejemplo, este tipo de cosas generan mucho más, son mucho más llamativos, ¿cierto? También es algo que se puede hacer para que una presentación sea más atractiva. Errores comunes en la creación o selección de apoyos visuales. Poner una diapositiva por ponerla. Yo de verdad, pues como cuando voy a hacer una presentación o charla, esas diapositivas deben apoyar mi discurso y lo que voy a decir. Entonces, en cada diapositiva yo debo preparar como ese mensaje o ese discurso y no las voy a poner simplemente por ponerlas. Si es una presentación, sobre todo presencial, crear diapositivas como si fueran como las notas de estudio y simplemente toda la presentación leerlas. Eso no se debe hacer, sobre todo en una presentación presencial. Poner demasiada información en una sola diapositiva. Uso excesivo de animaciones o transiciones, ¿cierto? Se pueden usar, pero tampoco de manera excesiva. Ya hablamos del contraste, ¿cierto? No debo poner, por ejemplo, rojo sobre negro o amarillo sobre blanco, que no permitan leer bien. Y evitar tipografías decorativas, que no se entienda mucho, como por ejemplo Comic Sans, curls o tipografías que sean ya demasiado decorativas, porque esas tienden a ser más difíciles de leer. Entonces, listo, muchachos, eso sería como la evidencia. Recordándoles que ya las diapositivas están ahí en Sayuna, que mañana temprano les comparto estas diapositivas para que las tengan en el grupo. Y aquí también en la presentación están mis datos, mi correo y mi número de celular, que me pueden escribir al WhatsApp si tienen alguna duda, alguna inquietud en el desarrollo de esta primera evidencia, y nos veríamos ya dentro de 8 días para la segunda parte de esta y la última evidencia de la competencia transversal. Entonces, bueno, los escucho si quedó claro, si tienen alguna pregunta, si quedó claro, les agradezco que me informen para dar por finalizada la sesión, y si alguien tiene una pregunta, pues también. Listo, Kerly, muchas gracias. Profe, todo claro hasta ahí, todo muy claro, muchas gracias. Listo, Jessy, con mucho gusto, me alegra que les haya quedado claro. Ahí les acabo en el chat de poner los datos de contacto. Bueno, muchachos, entonces si todo quedó claro, perfecto, Miguel, muchas gracias a ti. Si todo quedó claro, les agradezco mucho su participación, su asistencia, y les deseo una feliz noche, recordándoles que esta evidencia la debemos entregar el 1 de julio, ¿cierto? Y bueno, feliz noche para todos, que descansen y que estén muy bien. Nos vemos dentro de 8 días. Buenas noches, gracias, profe. Profe, si es tan amable, me comparte, por favor, las diapositivas para colgárselas en los anuncios de la plataforma, profe, por favor. Ah, sí, señor. Claro, profe. Yo se lo comparto. Muchas gracias. Procedo para detener la grabación. Muchas gracias a todos. Profe, muchas gracias. Que tenga buena noche. Igualmente, profe, que descanse. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós, gracias.